¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio de análisis aquí en el canal de Soy Quemero TV. Nos reencontramos en esta segunda mitad del año, luego de una primera mitad donde la regularidad que se le pretende dar a este espacio no pudo ser. eh, pero bueno, como ustedes bien saben, porque siguen Soy Quemero y siguen puntualmente también esta pequeña emisión post partidos. Es todo un desafío poder cumplir. Todos los que formamos parte del canal hacemos esto con el corazón y con nuestro tiempo y nuestros recursos y demás. Bueno, muchos hacen mucho más esfuerzo para poder estar con ustedes y cumplir con todas las exigencias que un medio tan visto y tan elegido por el hincha y por el socio requiere, demanda. Bueno, en este caso, en esta pequeña quintita, trataremos, como siempre, renovaremos el compromiso para intentar estar después de cada partido. No, lamentablemente no, con el semblante que me gustaría. Imagino que del otro lado todos deben estar igual o menos animados que yo, pero la verdad es que la tarde-noche del sábado nos dio una piña en la cara, ¿no? Fue un golpazo, otro golpazo el que se dio Huracán con Belgrano, porque era la primera fecha, porque era en condición de local, con todo lo que eso significa, ¿no? Con la fortaleza que ha encarado Huracán cada uno de sus partidos en el Ducó, más allá de algún traspié en el cierre del semestre pasado. eh, Perder por goleada es algo que no nos pasaba hace mucho en condición de local. Y bueno, habría que ir a los partidos de visitante también, ¿no? No tengo la estadística, pero la tendría que haber buscado cuando fue la última vez que Huracán recibió 3 goles, perdió 3-0 por 3 goles de diferencia. Pero la verdad es que fue un palazo, fue un golpazo. Y creo que a esta sucesión de desencanto y de desamor que estamos transitando los hinchas, volver a casa, renovar la expectativa en un campeonato del que venís de ser finalista y recibir 3 goles por un rival que ni siquiera estuvo entre los 8 mejores de la zona el semestre pasado, es un trago muy amargo, ¿no? Y muy difícil de pasar. Obviamente vamos a hablar del partido, obviamente vamos a hablar de lo que pasó y de por qué pudo haber llegado, o sea, por qué creo yo, o por qué podemos reconstruir de por qué pasó lo que pasó. Pero bueno, obviamente esta derrota, que es una derrota que, como dijo Kudelka en conferencia de prensa, no modifica nada, una derrota que es un primer paso en un campeonato. La verdad es que para muchos de nosotros no es así, no es una derrota más y sí es un partido que no va a cambiar, que no cambia las posibilidades de Huracán de pelear, pero no es una derrota más, porque es una derrota que confirma una cadena de frustraciones y que ratifica lo que muchos consideran como un semestre donde la delgada línea se puede cortar. Y me parece que Huracán está en un momento donde se chocan dos situaciones y dos realidades y dos sensaciones muy marcadas e inobjetables. E inobjetables. Por un lado, la circunstancia de venir de ser animador y de venir de jugar una final y de haber llegado a esa final haciendo un camino muy bueno, con con una sólida fase de grupos, donde Huracán podría haber terminado más alto de lo que terminó, sin duda, pero aún así se terminó clasificando entre los 4 mejores dentro de los 8. Venimos de un playoff donde Huracán ganó su partido como local, ganó en Central, que es el mejor equipo de la tabla anual, le ganó a Independiente por penales, pero le ganó en una cancha adversa y llegó a la final, ¿no? Todo mientras armaba su camino en Copa Sudamericana, en el que era el grupo de la muerte, lo que dijimos todos en el momento de ser sorteado, y no solo que Huracán clasificó en ese grupo de la muerte, sino que además clasificó invicto, primero, y siendo el segundo de los mejores primeros en la Copa Sudamericana.
Esto es inobjetable. A algunos les puede gustar más, a otros les puede gustar menos. Esto es inobjetable. Ahora, toda esta situación positiva y de un camino construido y de cierta solidez deportiva termina chocando de lleno con la enorme e inobjetable frustración de que esa final de que en esa final no se estuvo a la altura y el equipo no estuvo a la altura y el entrenador no estuvo a la altura y Huracán no jugó la final como una final y el técnico empeoró el equipo con los cambios, ya en la desventaja, demoró en hacer cambios y cuando los hizo empeoró el equipo. Entonces, ese comienzo de una frustración de no haber podido coronar, de no haber podido consagrarse, de haber viajado tanto para recibir tan poco, de que siempre es otro el que termina festejando, de que encima de no haberlo conseguido lo terminás haciendo con un papel lamentable, con el equipo dando una imagen muy pobre, muy discreta, casi sin patear al arco. Y esa situación empieza a generar un desamor que se confirma con, bueno, algunos gestos del técnico que no gustaron, esa situación con la medalla, a la que ya hemos referido y analizado minutos y minutos en Soy Quemero, y a la semana o a los poquitos días de perder una final te venden a Massanti Independiente, que de nuevo, cada uno puede tener su opinión de Massanti, de lo que aporta, de lo que no aporta Massanti. Inobjetablemente era el mejor delantero de Huracán y se lo diste facilito a un rival que se entiende directo. Yo también hablé mucho de eso, ¿no? Digo, si vos considerás que Huracán está parado en cierto escalón donde podés competirle mano a mano a Independiente, de hecho le acabás de ganar una semifinal en su estadio. Bueno, cuando vos ves que a tu mejor delantero y a uno de tus mejores jugadores se lo venden facilito una semana después de perder la final a Independiente, bueno, te das cuenta que quizás esto que yo pienso, que Huracán está en el mismo escalón que Independiente, en el aquí y ahora para competir, bueno, no es así. Y después que se te vende a Massanti, no llega un reemplazo que uno considere óptimo, que uno considere al menos interesante o probado, o que se ponga la camiseta y juegue. Y también perdés a Pellegrino, que bueno, ya todos sabíamos que lo íbamos a perder, pero en esas últimas semanas, hace un mes y medio, cuando todo era maravilloso, te decían, puertas adentro, bueno, vamos a hacer un esfuerzo, vamos a ver, nada. Era muy difícil y así fue. Y si por ahí el mensaje de puertas adentro también hubiese sido, van a ser los últimos dos partidos de Pellegrino, tal vez digeríamos la situación de otra cosa, no lo sé, no importa. A mí me preocupa más Santi porque acá sí Huracán tenía total poder de decisión sobre el jugador, le había comprado un porcentaje del pase, le había renovado el contrato en plena recta final del semestre y se lo terminás dando facilito a un rival. Digo facilito porque también lo discutimos mucho y no quiero tampoco hacer revisionismo, me quiero meter, quiero pensar para adelante y no para atrás, pero me parece interesante charlar un poco de esto, porque vos te terminás encontrando con que el mercado se extiende 2 semanas más y con que un jugador que por ahí valía 2 millones una semana después que termine el campeonato, conforme avanza el mercado, conforme avanzan las necesidades de los distintos equipos, conforme avanzan los movimientos, por ahí podría haber valido un poco más, no lo sé, no lo sé, la verdad es que no lo sé. Pero bueno, esta frustración, este desamor, este palo tras palo, termina avanzando con una clasificación en Copa Argentina valorable, importante, necesaria. Otra sería la historia si Huracán no hubiese quedado eliminado en Copa Argentina, pero termina siendo por penales, con un Huracán haciendo un segundo tiempo lamentable. Entonces, de nuevo, esto de que vos te desprendés de dos titulares y al momento de la Copa Argentina no trajiste ningún titular y el equipo no anda bien, y después la situación Puceto. Cuando vos necesitas un abrazo, necesitas una caricia, necesitas empezar a recomponer, a sanar un corazón roto, otro golpe, otro cachetazo, otro palazo. Puceto no juega en Argentina, su familia no viene a Argentina, Puceto no quiere jugar en Independiente, Puceto quiere jugar en Huracán. Bueno, Puceto debuta en Independiente, equipo de Argentina, donde va a tener que vivir Nacho.
asunto cerrado. Yo no hablo un segundo más de esto. Ya también si les interesa por algún motivo saber qué pienso, lo dije el domingo pasado, pueden ver el programa. Yo no hablo un segundo más de Puceto y espero que en Huracán no hablemos un segundo más de Puceto, más allá de cuando nos toque enfrentarlo de aquí en adelante. Entonces, volviendo al hilo original, más allá de mi divague, cuando vos tenés la incontrastable situación de que hiciste un buen semestre, cosechaste buenas sensaciones, hiciste un buen camino, cuando todo eso se corta, la dulzura se corta y empieza el palo, el palo, el palo, el palo, lo negativo empieza a predominar, lo negativo empieza a caldear el ambiente, lo negativo empieza a hacerse carne en distintas situaciones, como que habiendo cerrado el mercado de pases, está abierto 2 semanas más, pero digo, al momento de haberlo cerrado, a los dos titulares que se te fueron, a uno los reemplazaste con Paz, que creo yo, y más allá del cagadón y del que se mandó anoche y del flojo partido que tuvo, me parece que es un refuerzo y me parece que es no un jugador que vale lo que valía Pellegrino, pero sí un reemplazo válido. Y Bizanz, que bueno, al revés, lo poquito que jugó algo mostró, más allá de eso, no me corro, yo creo que es una incorporación, que es un jugador a recuperar y que de ninguna manera un jugador a recuperar, más allá de que el día de mañana la rompa y ojalá así sea, de ninguna manera un jugador a recuperar es reemplazo válido de un jugador probado como Massanti. Entonces miro para abajo porque tengo la computadora con la formación y los datos del partido. Entonces, esto de que lo negativo empieza a primar, bueno, lo negativo se empieza a hacer carne, y eso de hay que ser positivo, o esto de a Huracán todo sin pedirle nada, bueno, empieza a quedar un segundo plano cuando lo negativo se hace carne y la opinión de lo que pasa, que mucha gente tiene, no es una opinión que refiera a la frustración, sino que es una opinión que refiere a lo que se ve. ¿Y qué se ve? Bueno, que se te fueron dos titulares y no vinieron dos titulares, o vino un posible titular y otro jugador a recuperar. Que lo que más te costó en la etapa de definición, que ayer habla Kudelka de esto también en la conferencia de prensa, que es el gol, bueno, todavía no firmó ningún jugador que te pueda ayudar a recuperar la situación del gol. Que algunos jugadores que por ahí alternaron buenas y malas empiezan a no rendir y empiezan a tener malas situaciones, y lo vimos. Que el entrenador que ganó muchos partidos con Huracán, que es uno de los técnicos que más partidos ganó dirigiendo Huracán en la historia del equipo, no, cuando se le queman un poco los papeles no reacciona y lo volvemos a ver. Y que encima, y que encima debutas y te comes 3 goles. Y que encima esos 3 goles que te los comes ante un rival que pueden ser todos unos fenómenos, que puede tener jerarquía, como dijo Kudelka en el postpartido, pero que no esperabas comerte 3 goles. Entonces todo esto negativo, de nuevo, ya no es una opinión contra o gente que no sé, no, es gente que ve algo que está pasando, que lo manifiesta, que se preocupa y que eso empieza a ocurrir. De, y que hay que escuchar, y esto me lo digo a mí, me miro acá como si fuese un espejo, porque a veces uno reafirma su opinión o reafirma lo que piensa y lo que cree mejor en desmedro de la opinión de otro, y eso no está bueno, no está bueno. Y es algo que hay que, creo yo, me lo digo a mí mismo, si alguien lo toma genial, es algo que hay que empezar a dejar afuera porque en definitiva todos queremos un Huracán mejor, todos pensamos las alternativas para un Huracán mejor, y lo que creemos que puede ser mejor para el Huracán lo tenemos que pensar en función de nuestro sentir y no en función o no en desmedro del sentir de otro. Y esto me lo digo a mí porque uno a veces lo hace y no está bueno. Pero claro, los golpes, el desamor, llega a un punto culmine perdiendo 3-0 de local, con un público que respondió, que acompañó al equipo, que copó el Ducó cuando muchos pensaban que eso no iba a pasar, que acompañó y apoyó y alentó al equipo, que se permitió insultar, porque hubo mucha gente que se permitió insultar, y bueno, yo creo que no fueron los más, creo que los más fueron los que acompañaron, los que alentaron, los que intentaron mover al equipo desde el aliento.
los que dieron el presente y dijeron, acá estoy, vamos Globo, esto sigue, y te recibís un palo tremendo, el primer tiro al arco del rival es gol, y encima una jugada que sale de una pelota perdida por Gil a la salida de un lateral, y que encima es un tiro que el Mono Mesa claramente podría haber hecho algo más para tapar. Entonces ya arrancás, no arrancás -10, arrancás -100 intentando dejar ahora un poco la calentura, intentando dejar ahora un poco lo que se siente, la herida. Tengo que decir, y prepárense para escribir puteadas, que yo no creo que Huracán haya hecho un mal partido. En realidad, no creo que Huracán haya hecho un mal primer tiempo. No creo que Huracán haya hecho un mal primer tiempo. Me parece que el equipo reaccionó a ese palo inicial. Me parece que el equipo marcó un poco el pulso de las acciones ante un Belgrano que se dedicó a defender y está perfecto. Huracán le encontró la vuelta a esa defensa de Belgrano, generó algunas situaciones de gol. Rápidamente después del 1-0 tiene esa jugada, ese centro desde la izquierda que Eric Ramírez toca y el arquero termina manoteando a córner. Tiene un montón de córners, tiene un tiro en el palo, el de Matt con esa jugada preparada. Pero bueno, terminan siendo pequeños momentos de un primer tiempo donde Huracán merece el empate, pero empieza a toparse con algunas sombras muy marcadas de la falta de un definidor o la falta de la concreción, que volviendo hace unos minutos en el video, no es algo nuevo, es algo que venimos arrastrando y algo que todavía no se solucionó ni con un nombre nuevo, ni tampoco con los nombres que están, porque a Leo Sequeira lo vimos arrancando por afuera, después se terminó metiendo adentro y demostró que hoy 13 de julio no hay un centrodelantero mejor en el plantel de Huracán que el Sequeira, o no hay un centrodelantero más apto para intentar torcer la historia que Leo Sequeira. Hay que buscarle la vuelta a los extremos. Hoy, con lo que tiene Huracán, me parece que está muy claro. Pero bueno, empiezan a aparecer estas sombras de un equipo que intenta, busca, mueve la pelota, pero no concreta. Y no solo no concreta, sino que tampoco tiene dos o tres chances que vos decís, más allá de la del palo, ¿no? Pateaste de adentro del área y se te fue afuera, pateaste y la tiraste arriba, fue todo muy medido, fue todo muy poco claro, las concreciones en situaciones en ataques, más que en situaciones a los tres palos, en darle un cierre óptimo a las jugadas, fueron muy pocas en función a los buenos avances que hizo Huracán, y después que se vio varias veces en el primer tiempo, la tremenda tentación que tiene el equipo en su ADN de agarrar la pelota y tirarla al extremo derecho, donde hace un mes tenías a tu mejor delantero y donde ahora no tenés a otro. Y no solo tenés otro, pero digo, no tenés a otro que pueda hacer lo mismo. Porque como dije muchas veces acá, bien o mal, no hay otro jugador en el fútbol argentino como Masanti. Y este equipo se beneficiaba mucho de eso, de esa flecha que iba y venía y que encima paraba la pelota, esperaba un compañero, se la daba redonda, paraba la pelota, por ahí generaba una situación, por ahí tiraba un centro. Bueno, en el segundo tiempo Bizán se mostró, ¿no? Mucho más apto que Alanís, mucho más apto que Sequeira o Eric tirado al costado. Veremos, no lo sé. Hoy no lo es y posiblemente tampoco lo sea, o quizás sí, ojalá. Entonces, esta tentación a tirarle la pelota a un jugador que ya no está, es algo que el Huracán tiene que laburar y el técnico tiene que laburar mucho. Porque va a ser muy difícil traer un jugador de situaciones de características similares. Hoy no lo tenés, de nuevo. ¿Puede llegar a ser Bizanz? Sí. Hoy no lo tenés. Esto es una tarea para Kudelka. Y estamos pretendiendo un cambio de un técnico que sabemos que cambiar no lo tiene, no lo tiene no le sale fácil. Él apuesta a lo que cree que le funciona. El segundo tiempo creo que fue malo, fue peor. Huracán deja pasar el tiempo sin meter un cambio, ¿no? Yo creo que es muy fácil caerle a Eric Ramírez porque, de nuevo, me reitero un concepto que muchas veces dije. Cuando Huracán
no era un equipo súper sólido, súper confiable, el Huracán que termina, porque nosotros contamos la final con Vélez, el último partido con Vélez como una final perdida, y está muy bien que lo hagamos porque es lo que fue, porque Huracán perdió un partido que le podría haber dado un título, y porque encima Huracán caminó la cancha y no pateó al arco, entonces está perfecto que lo contemos como tal, pero Huracán llega a esa instancia decisiva arañando, arrastrándose con la lengua afuera, de una manera muy distinta a cómo llega a la final de la apertura. En ese equipo, Eric Ramírez revolucionaba porque no tenía jugadores a su nivel o no tenía jugadores a su altura, al menos en lo revulsivo. En el apertura, cuando Huracán empieza a mejorar, Eric se queda. Entonces queda expuesto. Es muy fácil pegarle a Eric Ramírez. Yo creo que no debe seguir siendo titular. O que al menos esos 3 partidos que vos le das a Eric como centrodelantero se los tenés que dar a otro. Dáselos a Sequeira, ni hablar Tisera, ni hablar Tisera, ni hablar Tisera, que cuando tengamos de nuevo la chance de entrevistar a Kudelka en Soy Quemero, le preguntaremos por qué no le da a Tisera los minutos que le da a otros jugadores. Es muy fácil pegarle a Eric porque no hace goles, porque ya ni crea situaciones, porque ya incluso le cuesta la pelea de la pelota, más aún con una defensa súper alta y súper firme como la de Belgrano. Pero bueno, nada. Podría haber intentado otra cosa Huracán desde los nombres en el segundo tiempo y no lo hizo. Los cambios terminan llegando casi en simultáneo con el segundo gol de Belgrano. Que es el ingreso de Bizanz por Alanís, también flojo Alanís. El segundo gol de Belgrano, que ya espesa todavía un poco más el clima, porque es una pelota que pierde Gil muy, muy fácil, y bueno, el contragolpe es tremendo y el gol es un lindo gol. Pero bueno, no deja de ser una pérdida del mismo jugador que perdió la pelota en el primer gol y que venía de errar un penal y que mucha gente ya lo está marcando como un problema para el equipo, porque nunca sale, porque juega todos los minutos, porque nunca es variante, porque patea 10 córner y ninguno de los 10 va a un compañero. Todas críticas válidas, absolutamente válidas. Yo con un jugador como Gil me llega la contradicción o este contraste del que hablaba antes. Si vos llegaste a cierta instancia con cierta prestancia y cierta solidez, bueno, es gracias a varios jugadores. Uno de ellos es Gil. Entonces, si Gil jugó, no sé, le voy a bajar un poco el precio. Si Gil jugó 12 partidos bien y 8 partidos mal, bueno, veamos si hay manera de que vuelva a ser el que jugó esos 12 partidos bien y 8 partidos mal, aunque en mi opinión fueron muchos más los partidos que jugó bien que los que jugó mal. No importa. ¿Está bien puteado? Sí, está bien puteado. Si hoy el hincha que está dolorido, herido, con una piña tras otra, desamorado, elige putear un jugador, tenemos que entenderlo y bancarlo y callarnos la boca y dejar que eso avance. Y sobre todo, esto tiene que pasar, sobre todo, esto tiene que pasar del campo de juego hacia afuera. Todos nos podemos calentar, todos podemos tener una reacción, no todos tenemos la misma responsabilidad. Los que están en el campo de juego del rectángulo hacia adentro tienen más responsabilidad. Los jugadores, el entrenador y su cuerpo técnico. Y su cuerpo técnico. No miren a la gente, no le digan nada a la gente, bánquensela. Yo sé que en su cabeza puede llegar a ser inadmisible que un equipo subcampeón lo reputeen o lo puteen bastante en una primera fecha. Fue mucho más la gente que alentó que la gente que puteó. Y todo es válido. Porque esto ya no es una cuestión de... O no solo es una cuestión de el equipo juega mal, el equipo no trae refuerzos, el equipo es un desastre. Esto ya es una cuestión de estamos heridos. Entonces se la tienen que bancar. Porque esta es una cuestión de sensaciones, sentimental. Es un dolor que tenemos los hinchas por no haber podido coronar y porque nadie nos dé una caricia. Pero bueno, nada. Yo dije, no me puedo calmar. Fue una noche turbulenta la de ayer. Pero hay que tratarlo porque hay que pensar para adelante. Bueno, llega el 2-0, ahí ya todo se pudre, a Kudelka se le queman los papeles, como suele pasar cuando las papas queman, saca a Matt con una decisión increíble. Te puede gustar más o menos Matco, podés creer que fue mejor o peor lo que hizo Matco en la tarde-noche, pero
en un mediocampo flojo, con un Colo Gil malo, sacar al único jugador que puede agarrar la pelota en tres cuartos es un error difícil de no considerar como un error. Encima poniendo un delantero, Huracán queda partido, entra Ávila, que como siempre que las papas queman, el que entra es Ávila, que le da hasta donde le da. Eh, Podemos pensar, algunos pueden pensar que no puede estar un día más en Huracán, otros podemos pensar que algo para aportar tiene. Bueno, en tanto y en cuando Ávila sea siempre el plan A, B y C cuando las papas queman, casi siempre que Huracán le quemaron las papas, la cosa terminó mal. Terminó en derrota o en empate. Y en la foto está Guanchope, porque la táctica y la estrategia cuando las papas queman es tirar a Ávila a la cancha. Aún así, Huracán se encuentra un penal con un muy buen pase filtrado, que ahora se me fue quién fue y es una lástima que se me haya ido. No sé si fue Guidara o fue Ursi, creo que fue Ursi. Lamento que se me haya ido, les pido disculpas, pero fue un gran pase filtrado para Bizanz, que vivo, siente el toque y se tira. Penal, bien Bizanz, bien Bizanz. Leo Sequeira patea el penal, que había metido los dos, tres penales que había pateado con la camiseta de Huracán, lo erra, pega en el palo. Y acá sí, prepárense de nuevo para putearme en comentarios. Al momento que la pelota pega en el palo, la estadística marcaba 2 tiros de Belgrano a los 3 palos, 2-0, 2 tiros de Huracán a los 3 palos, 0 goles. ¿Estoy diciendo que fue inmerecido lo de Belgrano? No, Belgrano ganó justamente. ¿Es el 3-0 exagerado? En mi opinión, sí. Que sea exagerado no significa que sea injusto. Pero bueno, de nuevo, todo esto acumula a que estemos a esta sensación y a esta efusividad y a querer irse y a que esté todo mal. Porque la verdad que tenés la chance de un penal, faltando pocos minutos y quizás tenés la chance de acercarte. Bueno, no, nada. Palo, encima después Payo hace un penal insólito, de calentura, inadmisible, y ellos te embocan. 3-0, 3 tiros al arco, 3 goles en cancha de Huracán. Palazo, papelón, humillante presentación en el clausura. En un clausura donde este partido ante Belgrano se presentaba como, bueno, la opción más a mano que tenía Huracán para puntuar en el comienzo, porque tenés que ir a La Plata, después viene Boca, que a Huracán siempre le cuesta. Eh, Ustedes me dirán que Huracán también no ganó ninguno de los 3 primeros partidos de la apertura y después terminó llegando a la final. Sí, es cierto. En esos primeros 3 partidos, Huracán ganó uno, Huracán empató dos y perdió uno. El que perdió fue en la Bombonera. El de Estudiantes mereció ganarlo, aunque lo empató. Y el de Belgrano, en mi opinión, mereció ganarlo también, habiéndolo empatado 1-1, porque después de que lo empata tuvo un par de chances muy claras para ganarlo. Lo pudo haber perdido, es cierto. Pero bueno, vos arrancaste el clausura, arrancaste la apertura con 3 derrotas, con 3 partidos sin ganar, pero con buenas sensaciones en esos 3 partidos, perdiendo el tercero de los primeros 3, y ahora arrancás perdiendo el primero de local, con goleada, ante un rival que se presume un escalón abajo, con algunas buenas sensaciones, en mi opinión, sobre todo en el primer tiempo, algunas cosas interesantes, pero malo en línea general. En líneas generales te termina preocupando la situación de Huracán, porque no solo puede ser un problema deportivo, sino que puede ser un problema anímico. Y acá hablo del cuerpo técnico y de los jugadores. Nada, me súper extendí. Gracias por estar del otro lado, gracias por escuchar las pavadas que digo. Discúlpenme si, no sé, si digo cosas que por ahí no, o si pretendo interpretar el sentir de cada uno de ustedes, no, estando de este lado y también estando en la cancha o estando con familiares o con amigos quemeros, es muy difícil no hacerlo, no intentar interpelar o no intentar confirmar o hacer un desmedro de lo que uno piensa en función a lo que piensa el resto. Este es un momento muy sensible, un momento muy caldeado. Y lo primero, lo único que necesitamos es una respuesta desde adentro. Esperemos que llegue el lunes en La Plata, porque sería una lástima que todo lo indudablemente bueno que construyó Huracán en la primera mitad del 2025 se termine derrumbando en esta
indudable herida y en esta clara sensación de malestar en la que estamos todos o la mayoría inmersos. Gracias por estar del otro lado, los leo y los reencuentro después del partido con Estudiantes, ojalá que con una sonrisa en la cara. Gracias.